¿Por qué el fundamentalismo? Se estima que hay 2.000 millones de cristianos hoy en día, de los cuales el 50% son católicos, 25% protestantes y ortodoxos, y el restante 25% pentecostal o carismático. Dentro de la Iglesia Católica hay un crecimiento de los movimientos carismáticos que cubren alrededor de 10% de sus miembros. También en las iglesias protestantes históricas hay un segmento significativo de los miembros que tienen un sesgo evangélico o evangelical. En otra palabra, el 35 a 45% del cristianismo mundial pertenece a algún tipo de renovación carismática o en prácticas de renovación basadas en el poder del Espíritu. Por supuesto, no todos los pentecostales, neopentecostales y carismáticos son fundamentalistas. Eso hay que dejar claro. Y no todos los fundamentalistas se encuentran dentro de estos movimientos de renovación carismática o independientes. Eso hay que dejar claro también. Prácticas fundamentalistas, especialmente la práctica del literalismo bíblico, donde se lee y usa la Biblia literalmente y sin sentido crítico, se encuentran en todas las denominaciones, incluyendo luteranos. Y es de ese espacio que quiero hablar hoy. En esta charla yo empleo la noción de fundamentalismo como definido por Martin Marty y Scott Appleby. El fundamentalismo religioso son los movimientos sociales que adoptan verdades incuestionables expresadas por líderes autoritarios, la mayoría varones, que apoyan su posición a través de un discurso carismático. Los miembros de los movimientos fundamentalistas se consideran elegidos o escogidos, y los que están fuera del grupo son a menudo demonizados porque persiguen a los justos. Los acontecimientos históricos se interpretan a la luz de una lucha cósmica, la batalla entre el bien y el mal, entre justos e injustos. Los fundamentalistas a menudo ven a sí mismos como teniendo una alta moral de la que pueden juzgar a los demás. La verdad religiosa se valida a través de un uso selectivo de textos sagrados que son irreprochables. En inglés llama-se eso de inerrancy. Y sirven para reforzar la posición social, las estructuras políticas, las prácticas culturales y los estereotipos de género. Soy consciente de que esa definición es suficientemente amplia y se puede aplicar a todos los tipos de fundamentalismo. Hoy, sin embargo, me gustaría centrar solo en su expresión cristiana, especialmente lo que se propone a través del teleevangelismo y la teología de la prosperidad. El fundamentalismo en América Latina. El fundamentalismo en América Latina ha sido motivo de preocupación no solo porque es una cuestión de moda, aunque en menor escala hay ejemplos, especialmente en Brasil, de violencia religiosa por parte de grupos fundamentalistas, especialmente contra las religiones de origen africano, candomblé y umbanda, por ejemplo. Junto a eso, en Brasil y otras partes de América Latina hay un creciente número de representantes políticos elegidos en base a los así llamados principios bíblicos, cual sean anti-aborto, contra el matrimonio gay y así por diante. Prácticas y retóricas fundamentalistas se utilizan ampliamente para criminalizar los movimientos sociales, restringir la libertad de prensa y reducir los derechos de los ciudadanos. En las elecciones presidenciales en Brasil, una de las candidatas, Marina Silva, es conocida por hacer uso de la ruleta bíblica ante un problema difícil de resolver,
La ruleta bíblica es abrir la Biblia al azar para saber lo que Dios quiere recomendar a la situación. Nombres de líderes políticos carismáticos como los de Silas Malafaia, Marcos Feliciano y Edir Macedo son conocidos nacional e internacionalmente y su penetración en los medios de comunicación es enorme. Son creadores de opinión. El crecimiento del fundamentalismo en América Latina está profundamente relacionado con los cambios sociales y culturales producidos por la rápida urbanización, la industrialización y la modernización en el siglo XX. La sensación de pérdida de espacio y de identidad, el desplazamiento físico y geográfico, la pérdida de los referenciales de la cultura y la fugacidad de las figuras de autoridad causó cambios que llevaron a profundas incertidumbres y ambigüedades. Este vacío de significado se llena, entre otros, por el fundamentalismo. En América Latina, el fundamentalismo cristiano está profundamente entrelazado con el desarrollo del fundamentalismo en los Estados Unidos. De hecho, aunque tenga sus propias características, no se puede explicar el fundamentalismo en América Latina sin abordar también el fundamentalismo cristiano en Estados Unidos. La matriz del fundamentalismo cristiano se encontra allá. El punto de partida en los Estados Unidos fue una lucha de poder, cuando un grupo de mayoría protestante sintió que estaba perdiendo terreno a la luz de las tendencias teológicas liberales que caracterizaron el siglo XX. La palabra fundamentalismo se refiere a varios folletos publicados entre 1910 y 1915 que circularon entre el clero y los seminaristas. Así no digan que lo que hacen los seminaristas en la Facultad de Teología no es importante. Ahí se ve el impacto, ¿no? E esses folhetos publicados que circularam entre clero e seminaristas tinham o título Los Fundamentos, testimonio a la verdad. Foram escritos por líderes de las iglesias evangélicas. E mais tarde, em 1920, Curtis Lee Laws utiliza o término fundamentalista para describir a aqueles que estão listos para la batalla real por los fundamentos. Así, tratando de diferenciarse del liberalismo que, en su opinión, distorsionaba la fe cristiana a través de la enseñanza de la evolución de la especie humana en las escuelas, o sea, el darwinismo, y porque el liberalismo utilizaba métodos de interpretación bíblica como el método histórico crítico. Con su actitud, los fundamentalistas estadunidenses afirmaron estar volviendo a los verdaderos valores de la civilización y el cristianismo en sí. En los Estados Unidos, el fundamentalismo comenzó como una reacción a lo que se consideraba una modernidad secular y hegemónica. Y Grant Wecker resume el espíritu de la época al decir, y aquí una cita: vindos principalmente de las oligarquías blancas, los fundamentalistas se sentían desplazados por las olas de inmigrantes no protestantes de Europa del Sur y del Este que inundaron las ciudades estadounidenses. Ellos creían que habían sido traicionados por los estadistas norteamericanos que llevaron al país a una guerra, es la primera guerra, a una guerra sin resultado con Alemania, la cuna de la crítica destructiva de la Biblia, el método histórico crítico. Se lamentaban de la enseñanza de la evolución, la teoría de Darwin, en las escuelas públicas,
que pagaron con sus impuestos y resentían contra el elitismo de los educadores profesionales que a menudo parecían despreciar los valores de las familias cristianas tradicionales. Hasta aquí la cita. En Estados Unidos, el fundamentalismo fue una respuesta de un grupo del protestantismo con acceso a la educación que se sentía amenazado por los avances del liberalismo, la modernización y los principios de la democracia. En América Latina, por el contrario, el fundamentalismo creció entre la población con menor nivel educativo, muchas veces semianalfabeta y vagamente católica. En común comparten el hecho que la tierra fértil del fundamentalismo sea la modernidad. En América Latina, el fundamentalismo hizo su camino en la segunda mitad del siglo XX en gran parte a través de la evangelización, a menudo proselitista, de misioneros y teleevangelistas estadounidenses, por lo menos en Brasil. La escatología dispensionalista y sensacionalista que tales predicadores vehiculaban ofrecían una explicación de las angustias y tribulaciones en que las personas se encontraban. En otras palabras, la religión ofrecía orden y sentido cuando no había ni orden ni sentido en la sociedad. De hecho, la afluencia de ideas fundamentalistas coincide con la urbanización, con el desarrollo desigual y la perturbación social que la mayoría de los países de América Latina han experimentado en la segunda mitad del siglo XX. El fundamentalismo se convierte en una estrategia de supervivencia en un contexto donde el Estado de Derecho es precario y la violencia es endémica. Dado que muchos países de América Latina estaban bajo dictaduras militares desde los años 60 hasta los 90, el gobierno no existe para proteger los derechos de los ciudadanos, además aquellos que son pobres y que luchan por sobrevivir en su día a día. En cambio social, geográfico, económico, que llevó a la miseria y la explotación, necesitará ser tratado incluso desde el punto de vista religioso. Un poco acerca de la Iglesia Católica voy a resumir porque sé que el profesor Fortunato quiere hablar acerca de eso también, entonces voy a ser un poco más corta aquí. La teología, porque a mí me encanta, es hablar con otra gente, ¿no? Y no solo eso de compartir la investigación que yo he hecho, así. La teología de la cristiandad, de la religión católica, que pasa, sin embargo, la gran mayoría de la población, venía ligada al colonialismo y siempre abogó por el mantenimiento del status quo. Por cierto, el papel de la iglesia era proporcionar la asistencia que el Estado no estaba dispuesto a pagar. Y así emprendió la caridad a los pobres. A pesar de la renovación que el Concilio Vaticano II engendró con el advenimiento de la teología de la liberación, con su opción preferencial por los pobres, y la proliferación de las comunidades eclesiales de base, estos segmentos fueron a menudo perseguidos dentro del propio catolicismo romano y la Iglesia Católica terminó perdiendo membresía. Sumado a eso, también hay un fuerte elemento de catolicismo popular basado en la creencia de santos, que tienen una relación privilegiada con Dios. Por otro lado, así se presupone que en el catolicismo popular, los santos son capaces de interceder ante Dios en favor de los seres humanos. Y esta tradición de solicitar junto a los santos puede valer tanto para
la realización de un deseo, por ejemplo, de encontrar un objeto perdido o alcanzar la cura por una enfermedad, o si puede solicitar a los santos una pena más leve después de la muerte. Y para convencer a un santo, eso es en catolicismo popular, para convencer a un santo para ayudar, debe-se realizar una buena acción, como orar al santo o donar algo a su altar en la iglesia. Naturalmente, para Lutero, esta práctica del quid pro quo, de tomarle y darle, no es cristiana y, en última instancia, es solo una variante de la práctica de la venta de indulgencias. Lutero reconoció a los santos como modelos a seguir, pero él no aceptó la idea que tenían una relación especial con Dios, dándoles poder sobre otros seres humanos. De esta manera, las indulgencias no podrían salvar. Solo Dios puede hacerlo y solo Dios puede responder a las oraciones del pueblo. Así que el fundamentalismo cristiano estadounidense permitió que a las viejas oligarquías blancas pudieran reunirse en torno a las ideas religiosas para garantizar sus privilegios en la sociedad. En el contexto latinoamericano, el fundamentalismo cristiano sirvió como un mecanismo de supervivencia para aquellos que siempre fueron marginados social y políticamente. Irónicamente, lo que tienen en común es la afirmación de la verdad de la Escritura y de la tradición, pero el resultado final es muy diferente. Mientras los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos fueron a menudo nostálgicos o reaccionarios, fundamentalistas en América Latina fueron impulsados para un regreso al futuro, una realidad utópica que nunca existió y ahora podría estar al alcance incluso del ser humano más común y miserable. Quiero hablar un poco de la teología de la prosperidad y el teleevangelismo. El proselitismo evangélico, aportando ideas fundamentalistas como una lectura literal de la Biblia, apareció como una nueva fuerza en la década de los 80. Figuras como Jerry Falwell, Pat Robertson, Jimmy Swaggart y Rex Humbard se vuelven caras conocidas en la televisión. La influencia del teleevangelismo y su teología de la prosperidad pronto fue sustituido por pastores nacionales con acceso a la media y también bispos autoproclamados, lo que desencadenó la proliferación de iglesias neopentecostales, el grupo religioso de más rápido crecimiento en América Latina. Aquí hay que subrayar que las iglesias neopentecostales y las pentecostales son distintas. El énfasis ahora no está en el bautismo, en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, como lo fue en las muchas iglesias pentecostales, pero se centra en los talentos carismáticos del predicador y cómo él conduce el show de la fe. Con la adopción de la última tecnología, esos líderes carismáticos comandan a un grupo de seguidores entusiastas y la religión es un espectáculo que se puede y se debe, puede y debe llamar al público. Debido a la televisión, debido a que la televisión sea el medio más asequible de entretenimiento, incluso la casa más humilde tendrá por lo menos un televisor. La difusión de las ideas fundamentalistas fue fenomenal. El fundamentalismo requiere poder, y nada menos que el poder de los medios de la comunicación para permitir la difusión de tales ideas, la principal de la cual es la teología
de la prosperidad. La riqueza y el éxito se interpretan como evidencia externa del favor de Dios. El mensaje es que esos beneficios están disponibles para todo el mundo, siempre que estén en conformidad con las enseñanzas de la Iglesia y donen dinero a la causa, el diezmo. La teología de la prosperidad enseña que Dios quiere que sus hijos y hijas sean sanos y ricos. Para los millones de personas que viven fuera de la prosperidad, el sufrimiento es visto como un castigo de Dios. Pero este castigo puede ser retirado por medio de las buenas obras que deserven recompensa, que incluyen asistir a los cultos, las oraciones, sesiones de sanación y haciendo donaciones económicas, como ya hablé, el diezmo. Teológicamente, ese enfoque hace eco a los valores del cristianismo católico romano medieval. La sumisión a la Iglesia es fundamental para lograr la salvación y la Iglesia juega un papel político importante. Así también en el catolicismo popular. Los creyentes siempre han sido capaces de negociar beneficios con lo divino, una práctica común hasta hoy. Pero la teología de la prosperidad tiene una nueva connotación, la capacidad de cada individuo avanzar socialmente y negociar directamente con Dios, pero a través del pastor, en lugar de la mediación de los santos. Y además, si en la práctica popular católica uno, eso ustedes conocen, ¿no? Uno paga la promesa una vez que el deseo sea atendido. O sea, que la gracia fue alcanzada. Y en el contexto neopentecostal y la teología de la prosperidad, hay que invertir primero en la gracia, o sea, hay que pagar primero para recibir después, ¿no? Así que es una transacción comercial, es una teología bancaria y que viene de manos dadas con el capitalismo también. El obispo Edir Macedo. El autoproclamado obispo Edir Macedo solía ser empleado de la lotería en Brasil. Y él se dio cuenta que la gente a veces gastaba el último real, el último peso que tenía, el dinero que iba para comprar la leche, con la perspectiva, el sueño de ganar la lotería. Y eso lo incorporó para su teología. Y fundó la iglesia neopentecostal de más rápido crecimiento en Brasil, llamada Iglesia Universal del Reino de Dios. Esta iglesia tiene ahora la segunda más grande red de televisión en país y es conocida como la Iglesia de los Resultados, así también bien capitalista, ¿no? ISO 2020, es la Iglesia de los Resultados. De hecho, hay que reconocer que los seguidores de los movimientos carismáticos y además fundamentalistas, neopentecostales en particular, experimentan beneficios con la teología de la prosperidad. Hay un aumento de la autoestima, una reducción significativa en el consumo de alcohol, tabaco y drogas, hay menos promiscuidad y hay más énfasis en los valores familiares, especialmente a través de una presencia más visible de la figura paterna, que es a menudo ausente. Esta vida de discipulado y la santificación se convierte en las enseñanzas básicas centrales de cómo recién convertidos cristianos deben vivir.
eso no requiere necesariamente un juicio ético, sino simplemente el seguimiento de las enseñanzas establecidas por los líderes religiosos. Trabajando como pastora, por ejemplo, gente que quería salir de una iglesia neopentecostal, la primera pregunta que hacían es: ¿qué se puede, qué no se puede hacer en su iglesia? ¿Ah? Porque hay que tener un listaje, ¿no? Pero no hay espacio para la deliberación ética. Son las cosas que se hacen, las cosas que no se hacen. Y la prosperidad es un signo visible de la gracia de Dios. O como el obispo Edir Macedo lo dijo, las ofrendas a Dios son una inversión. La cruz se invoca a menudo como un sacrificio que todo cristiano debería hacer. Luteranos, por supuesto, tienen dificultad con ese tipo de teología porque ella ignora el corazón de la reforma protestante, a saber, la justificación por la fe. Los intentos de obtener méritos con Dios a través de nuestros propios esfuerzos, es decir, la justificación por las buenas obras, fueron las circunstancias que llevaron a la reforma. La capacidad de una persona para negociar beneficios con Dios y demostrar que es digno de mérito, asociado a la autoridad de la Iglesia para declarar que la salvación se puede comprar, son una reminiscencia de la práctica medieval de la venta de las indulgencias. Pero la teología de la prosperidad va más allá de la venta moderna de indulgencias. La teología de la prosperidad no se limita a decir que el poder de la salvación está al alcance de las manos. Como Macedo decía, pare de sufrir, está en tus manos. Ella también redefine la naturaleza de lo que significa ser una criatura hecha por Dios, humana y pecadora, que encuentra en el sufrimiento de Cristo y en la cruz tanto el consuelo como el anuncio de la resurrección. El lenguaje maniqueo empleado por el fundamentalismo no deja lugar a dudas, la simultaneidad, la ambigüedad o a la tolerancia. Solo existen el bien y el mal y nada en el medio. La declaración de Lutero que somos los dos santos y pecadores, simul justus et peccator, no juega ningún papel aquí. La calidad de la vida se reduce a los bienes materiales y a la salvación del alma. Esta teología es muchas veces individualista, con poco énfasis en la vida comunitaria y con poca preocupación ética por el bienestar de los demás. Para los luteranos, el fundamentalismo está lejos del núcleo de la fe cristiana, que predica que la justificación por la fe y hace hincapié en la vida de comunión a través de la palabra y de los sacramentos. La cruz y su consecuente teología, que permite a los cristianos nominar sufrimiento y avanzar en la solidariedad y la esperanza, están visiblemente ausentes en la teología de la prosperidad. La teología de la gloria sustituye a la cruz y se basa en los esfuerzos para conseguir méritos para ganar el favor de Dios, lo que se interpreta como el éxito y la prosperidad. La cruz se reduce a pautas morales, sometimiento a las enseñanzas de la jerarquía de la Iglesia, o como un medio para exaltar a Dios, una teología de la alabanza. Un cierto analfabetismo teológico
impide a los cristianos a reconocer que hay aspectos fundamentales del cristianismo que faltan y otros que se agravan en las teologías fundamentalistas. Y esto hace que el cristianismo sea un mercado religioso. La Biblia se utiliza al mismo tiempo para justificar y para prescribir el orden social, por lo que la ley indica. Las escrituras se utilizan para justificar el mantenimiento de las jerarquías raciales, de clase y género, entre otras. Y también para mantener las normas culturales como han sido ordenadas por Dios. La autoridad masculina sobre las mujeres, de los padres sobre los hijos, del clero sobre los laicos, entre otros estratos, que son todos percibidos como orden natural dictada por Dios. Ese aspecto del fundamentalismo es particularmente notable cuando se aplica al cuerpo de las mujeres. En América Latina, esto no solo se aplica a la prohibición del aborto o la pecaminosidad del placer sexual femenino, pero se usa para justificar una cultura patriarcal. Esta lectura fundamentalista afecta a las mujeres de una manera inquietante. La Biblia se utiliza para mantener a las mujeres en relaciones abusivas y permanecer en silencio sobre el asunto. Cuando van a los pastores a hablar acerca de los abusos que sufren en el hogar, los pastores se les dicen que tienen que esforzarse por llevar sus maridos a la iglesia. A las mujeres no se les permite romper con sus esposos en una relación violenta y abusiva porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Para los fundamentalistas, la infalibilidad de la Biblia no solo se refiere a los asuntos de fe y moral, pero también se entiende como un registro histórico, literal. Por otra parte, no es la autoridad de la Biblia como un todo, pero el peso de ciertos pasajes que parecen ser el punto de fricción. Versículos de la Biblia en particular sirven como apoyo textual para los fundamentalistas, es decir, los versos son recitados en medio de una corriente de la vida cotidiana o en medio de una discusión o debate y se utilizan para justificar ciertas creencias y prácticas. El uso de la Biblia como autoridad indiscutible, sin embargo, evita cualquier tipo de cuestionamiento al líder que invoca el poder de las Escrituras. Volviendo a Lutero. Debido a su énfasis en la autoridad de las Escrituras, de la Escritura, el sola Escritura, Lutero es a menudo acusado de introducir el literalismo bíblico. Lutero puede ser acreditado como un nuevo énfasis en la lectura de la Biblia y en esto no estaba solo. Los principios humanistas destacaron el retorno a la lectura de los textos clásicos como la Biblia en su lengua original. La contribución de Lutero estaba en su insistencia en que la Biblia tenía que ser traducida del original hebreo y griego a la lengua vernácula y no debería ser tomada literalmente. Tomás de Aquino había definido en la hermenéutica medieval católica, había definido los 4 sentidos, los 4 puntos de entrada para la interpretación bíblica. Había una rima medieval que ponía el sistema en un lenguaje popular. Le decía que la letra nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría nos muestra dónde la fe está escondida. El
significado parenético moral nos enseña las reglas del día a día y la anagogía o el sentido escatológico nos muestra dónde terminamos nuestra labor. Porque Lutero había sido testigo de muchos abusos en la interpretación alegórica de la Biblia por distinguir entre el sentido espiritual y el sentido literal, Lutero reemplazó a los 4 sentidos, que sean la letra, el sentido literal, alegórico, moral y escatológico. Lutero reemplazó los 4 sentidos con 4 pilares. Y los 4 pilares son sola escritura, sola fide, sola gracia, solos Cristos. O sea, somente la escritura, somente la fe, somente la gracia, somente Cristo. Somente las escrituras, sola escritura. Para Lutero, la importancia de la Biblia se radica en el hecho de que es la palabra de Dios el Evangelio. Al afirmar que ni la tradición de la Iglesia ni sus consejos, pero que solo la Biblia tiene autoridad, Lutero no estaba defendiendo una lectura arbitraria de los textos bíblicos, y esto se demuestra en los otros 3 pilares. Por ejemplo, en sola gracia, solamente la gracia. En su prefacio al Nuevo Testamento, Lutero dice que la lectura de la Biblia requiere cautela para que no transformemos el Evangelio en ley. El Evangelio no permite una lectura legalista de la Biblia. Así Lutero nos dice, es una cita: tengan cuidado de no hacer a Cristo en un Moisés y el Evangelio en un libro de ley o doctrina. El Evangelio exige ninguna obra para hacernos santos y para redimirnos. De hecho, condena tales obras y exige solo la fe en Cristo. Hasta aquí la cita. El Evangelio es el anuncio de la gracia de Dios como el pilar sola fide, solamente la fe lo ilustra. La tradición de la Reforma enfatizó la capacidad de todas las personas bautizadas tener acceso al entendimiento de las Escrituras por la fe. Lutero decía que no era necesario haber un magisterio, el magisterium eclesiástico, que decidía cuál era la interpretación correcta de los textos bíblicos, y este magisterium era el Papa. Lutero decía que esto no era necesario, pero todas las personas bautizadas mediante la fe pueden tener acceso al entendimiento de las Escrituras. El término que los reformadores empleaban era theodidactus. Theodidactus significa que por medio de la fe todos son enseñados por Dios. Cabe al creyente tener el discernimiento acerca de los textos, ya que no son todos que transmiten por igual el Evangelio. Y por último, el criterio solos Cristos, solo Cristo, solamente Cristo y el Cristo crucificado. La Biblia es una buena nueva cuando se transmite el Evangelio y anuncia a Cristo. El principio de sola escritura se debe utilizar bajo la dirección de otro principio, que solamente Cristo es criterio para juzgar si el texto predica el Evangelio. La pregunta más fácil es ¿cómo Cristo lo haría? La hermenéutica de Lutero tenía poco en común con el literalismo o el fundamentalismo. Su enfoque estaba en prestar atención al significado del texto. Y ese significado no puede reducirse a la letra
de la escritura, sino que lleva en sí la dimensión espiritual, parenética y escatológica, los 4 lados o significados de la hermenéutica medieval. Aunque Lutero ha hecho hincapié en el sentido literal, nunca absolutiza la letra de la escritura. Y un buen ejemplo de esto es el tratamiento que recibe la Epístola de Santiago. Lutero afirma que aun siendo parte del canon bíblico, Tiago es una epístola de paja que no puede soportar el viento del Evangelio. Lutero utiliza otros pasajes bíblicos para evaluar si el contenido de la epístola está en conformidad con el Evangelio o si el mensaje que contiene es discordante, se discorda de otros pasajes bíblicos. Como en este caso, el texto promueve las buenas obras para la salvación, Lutero entendió que era una epístola de paja que no cargaba tanto peso como otros textos. La Biblia entera predica a Jesucristo, que opera como un canon dentro del canon, el criterio de evaluación de todos los textos. El centro evangélico de la Escritura, la Buena Nueva, es el mensaje de Jesucristo, solus Christus. Es la buena noticia de la gracia de Dios en Jesucristo, sola gracia, que es recibida en la fe, sola fide. La centralidad de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es la palabra de Dios. Esto también se convirtió en el criterio de evaluación de otros pasajes bíblicos para interpretar. Was Christum treibt, lo que predica Cristo. Con esta perspectiva, Lutero también ganó la libertad de los textos bíblicos. Este descubrimiento, la centralidad de la buena noticia de Jesucristo como la clave hermenéutica para la interpretación de la Escritura, no da autoridad a la letra muerta, sino a la viva voz del Evangelio. Y la Biblia sigue siendo la novedad de vida. Le doy como ejemplo la lectura popular de la Biblia en América Latina. Durante muchos años he trabajado en Brasil con CEBI, el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos, donde la Biblia, cuando se la lee de manera literal y fundamentalista, ya no es palabra viva. Cuando la Biblia se convierte en una palabra que sea lida de manera literal o fundamentalista para justificar la visión del líder, cuando la Biblia es utilizada como un arma para ser lanzada contra las personas con palabras acusatorias, ya no es la viva vox evangelii, ya no es la buena nueva. Tampoco es una buena nueva cuando puede ser manipulada por iniciativas egoístas, como la teología de la prosperidad. Es una buena nueva cuando habla a la vida de las personas en un ejercicio de la lectura, el estudio, la interpretación de las Escrituras juntos, dejándose desafiar y consolar. El Evangelio, entonces, no es determinado por una teología de la prosperidad, como el fundamentalismo predica, sino el comprometerse a través de la palabra vida del amor, la compasión, la solidaridad y el seguimiento a los pasos de Jesús. Muchas gracias por su atención. Yo lo que estuve tratando de hacer estos días, fue pensando en esta noche, fue tratar de identificar algunos de los aspectos o de los puntos que Wanda nos ha estado trayendo repetidamente y que me parece que han sido muy importantes.
Uno es el aspecto esta noche del poder del espíritu y la relación entre el fundamentalismo, la Biblia, la teología luterana y otros grupos, y cómo el poder juega un papel en esa cuestión. Esta mañana hemos hablado en el seminario sobre los cuerpos, la teología del cuerpo y la sexualidad, y también reflexionábamos sobre los temas del poder, de la violencia en relación con esta temática. Anoche veíamos a las mujeres en la Reforma y también vimos como si bien Lutero tenía una actitud muy positiva hacia el ser humano, al mismo tiempo la mujer quedó subsumida en esa primera etapa de la Reforma, y recién en el siglo pasado hubo un reconocimiento formal de los dones y de los carismas y de la vocación, por lo menos para el ministerio ordenado. De modo que el tema del poder está siempre presente y no podemos evitarlo. Y esta noche, mientras Wanda hablaba, yo notaba términos como el uso selectivo de textos a fin de afirmar ese poder, la función de la religión para justificar el mantener jerarquías de distinto tipo, mantener normas culturales como dadas naturalmente, líderes autoritarios, demonización de los de fuera que no comparten esa visión. Todos estos elementos están presentes y deben estar presentes y deben ser parte del discurso. Desde lo bíblico me gustaría señalar la tensión constante entre diversas hermenéuticas, porque de hecho ni siquiera en la Biblia hay una sola hermenéutica. Me parece que el fundamentalismo a veces sueña con eso o pretende hacernos creer que hay una hermenéutica, una interpretación, una palabra. Y de hecho ni siquiera en la Biblia hay una palabra, hay 4 evangelios, para no ir más lejos. Yo pensaba en textos como la discusión entre 2 profetas, Jeremías y Hananías, donde ambos dicen, no, Dios quiere esto, y el otro dice, no, Dios quiere lo contrario, y recién cuando Dios se le manifiesta a Jeremías le dice, no, vos tenés razón, tu palabra es la que yo quiero para la comunidad. Hay una decisión, pero en el momento, muchas veces, y somos conscientes de eso en nuestras propias vidas, no es clara cuál es la palabra de Dios en una determinada situación. Esa ilusión de que hay una palabra clara, precisa e incuestionable en la Biblia para cada situación puede darnos una seguridad en el momento de actuar, pero de hecho no es real. Ayer de mañana, al discutir la creación, la encarnación, como está expresada, por ejemplo, en el Magnificat y la cruz, reflexionábamos que se trata de una reversión radical. Puesta en términos de María en el Magnificat, los orgullosos son bajados y las humildes son exaltadas. Ahora bien, yo creo que aquí hay una trampa. ¿En qué sentido? En que ¿a cuántos teólogos y quizás teólogas han oído alguna vez decir, este texto se aplica muy bien a mí, que me han puesto en un lugar que no me corresponde? ¿O a alguien verdaderamente humilde han escuchado alguna vez decir, qué humilde que soy? Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Me parece que es una trampa, porque en realidad siempre lo usamos para decir que los otros tienen que ser bajados, que los otros o las otras están en un lugar donde necesitan que la palabra de Dios los ponga en otro lugar que el que tienen. Rara vez lo aplicamos en autocrítica. Y aún más, me parece que en los orgullosos son bajados, pero los humildes o las humildes son levantadas. Nos olvidamos de esa segunda parte. La teología hace énfasis muchas veces en humillar, bajar a quienes están altos, etcétera, pero no ha hecho el siguiente paso, que es promover
la calidad de vida, la autoestima, el valor de aquellas personas que estaban en un lugar humilde, pobre, necesitado de la autoestima o del valor de Dios. Entonces aquí de nuevo está el tema del poder. Y en relación con el fundamentalismo me parece que es un punto importante, porque tiene que ver justamente con el poder del Espíritu Santo, pero en realidad el poder del líder o de la líder en algunos pocos casos, que determina cómo se maneja ese poder. Entonces creo que acá también hay una crítica importante. Finalmente me gustaría traer otro aspecto, y acá sí tengo una pregunta para Wanda, que es el tema del canon dentro del canon, pero no aplicado en el sentido teológico en que ella lo aplicó en su presentación, sino en el sentido más regular o más normal en que lo usamos muchas veces, que es que tenemos ciertos textos que elegimos y que usamos para interpretar la realidad y para interpretar otros textos bíblicos. Y acá mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios más preciosos para vos, Wanda, en una hermenéutica no fundamentalista, bíblica, luterana, latinoamericana y feminista? En términos concretos, en un ejemplo o en unas pocas palabras, porque en realidad hablaste de todo eso. Pero está esta cuestión de que el canon feminista no es exactamente el canon luterano, o el canon latinoamericano, o el canon bíblico. En ciertos aspectos lo es y en ciertos no. Y aquí entonces ese solo Cristo de alguna manera cae en por lo menos en una tensión con los intereses y la lucha feminista. Y por eso esta pregunta, como para que puedas seguir avanzando. Muchas gracias. Me parece interesante discutir fundamentalismo en el ICEDET y discutir fundamentalismo con los compañeros y compañeras luteranos. Porque el texto, como ustedes lo habrán leído, va al fondo de decir, bueno, algo tenemos que ver nosotros con eso. No podemos, si bien la Iglesia Católica está muy metida, yo lo voy a dejar de lado por ahora. Es decir, es fácil. Vienen de la Iglesia Católica, son así, son asá, y qué sé yo. Nosotros, ver Lutero en el obispo Macedo, qué sé yo, hay que tener una fe. Pero bueno, ustedes saben que la fe mueve montañas. Yo leí el texto varias veces y tenemos las hermenéuticas, es decir, las definiciones. ¿Saben? Las definiciones son todo un problema para los que investigamos, estudiamos. Si las definiciones hacen a los actores, o la práctica de los actores, en América Latina en este caso, es el que construye y crea las categorías. ¿Por qué? Porque el texto, ustedes saben, fundamentalismo es un concepto fuerte, solo se puede dar, yo lo digo, en el mundo protestante. No hay fundamentalismo en el mundo católico. En el mundo católico hay integrismo, pero no fundamentalismo. Pues no se le va a ocurrir a nadie decir la palabra de Dios es lo único, irán a la tradición, irán a los papas, irán hasta Pedro, Pablo, no se les ocurriría. Porque hay que haber dicho, como bien Wanda lo dice en el texto, fue muy valiente Wanda, porque Wanda dice, Lutero dijo, hay que hacer una lectura literal de la Biblia. Y ella le agregó, en el buen sentido. Y acá tenemos un problema con los textos, todos los que trabajamos textos, porque hay que hacerlo en el buen sentido. Claro que en el buen sentido, y ella nos lo dice bien, fue distinto para la vieja oligarquía blanca de los yanquis, principios del siglo XX, luchando contra lo que creían en esa modernidad avasalladora, la misma de los integristas católicas de otro lado, la misma para los islámicos cuando ven que llegan los yanquis y que los bombardean, y que les dicen, el Shah de Persia es lo mejor, el ayatollah es un atorrante. Ténganlo presente, porque son reacciones en ese capitalismo tardío que se expande, hecho imperial, en el cual, ya el compañero Weber nos había dicho algo, esa ética protestante y el espíritu del capitalismo
algo tiene que ver. Ustedes saben, se peleaba mucho con Sombart, porque Sombart había dicho, no, es el judaísmo. Y después se hizo nazi Sombart. Pero bueno, así es la vida. Y él decía, no hay que buscarla. Y esa racionalidad metódica que cada vez avanza, que va hacia un proceso de individuación fuerte, es ahí la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ella lo dijo, Wanda, al pasar, que exigiría una reflexión, necesitaría mucho tiempo en América Latina. ¿Cuánto ese pentecostalismo es expresión de una de las maneras que tiene el capitalismo en nuestros países, por supuesto en Estados Unidos, pero en América Latina? ¿Cuánto es expresión de esa pobreza? ¿Cuánto es grito contra esa pobreza? ¿Y cuánto a su vez es funcional a esos pobres, en su mayoría bien poco regulados o que se enfrentan a la regulación? Entonces ahí tenemos una serie de problemas y la hermenéutica nos puede ayudar, pero también nos puede traer problemas. Porque la hermenéutica, al menos formó parte de un grupo, que la trata de entender en diversos planos. Está la hermenéutica sobre los actores. Es decir, ¿qué decimos nosotros de los pentecostales? Ella bien lo dijo, no son todos fundamentalistas, obvio, sería fácil. No son todos pares de sufrir, son los menos los pares de sufrir. Todos nuestros estudios en Argentina, los colegas también del Brasil, les van a mostrar que ese pentecostalismo son sobre todo las iglesias, las alianzas de Dios, las iglesias cuadrangulares que vienen de larga data, donde hay un núcleo de pentecostales que va, que viene. Hay una transitoriedad enorme en el mundo evangélico y protestante en América Latina, en la circulación. Ustedes lo conocen mejor que yo. Y hay entonces ahí que distinguir. ¿Hermenéutica de quién? ¿De los núcleos duros? ¿De los que acompañan a los núcleos duros? ¿De las periferias o de los marginales? Es decir, no son las personas porque pertenecen a diversas clases sociales, porque vienen de diversas trayectorias, porque la situación de género es distinta al varón que a la mujer, porque no es lo mismo nacer pentecostal que convertirse a pentecostal. Digo, nociones que uno las tiene, pero que a veces en el correr del tiempo uno las deja. Innegable que hay teología de la prosperidad. Pero yo cuando lo leía decía ciertas frases, bueno, y sí, ¿quién lo quiere vivir mejor? ¿Quién al concepto ese de humildad? ¿Verdad? Es cierto. El Papa actual, ustedes lo conocen, no quería ser jesuita y lo fue. No quería ser superior de la orden y lo fue. No quería ser obispo y lo fue. No quería ser cardenal y lo fue. No quería ser presidente de la conferencia episcopal y fue 6 años. No quería ser papa y lo eligieron. Y yo por eso traje zapatos negros hoy. Es decir, las personas, los grupos, construyen sus trayectorias según lo que creen, bien es en el espíritu de la época donde está. La palabra son líderes autoritarios. Es un concepto interesante, salvo que me digan quiénes son líderes y no son autoritarios. ¿Miguel Bonino habrá sido? Los que lo conocieron bien saben. ¿Quién les gusta? ¿El Mahatma Gandhi? ¿Lo habrá sido? ¿Obama? ¿La presidenta Cristina? ¿Dilma? ¿Mujica? Es decir, son conceptos que hay que tener mucho cuidado. Porque enseguida el texto dice, sin embargo, tiene que haber una autoridad. ¿Cómo es esto entonces? ¿Quién dice que alguien es autoritario? O al revés, ¿cómo se crean las relaciones sociales que permiten que la autoridad esté en un momento, como bien Wanda lo dice, donde el tema de la incertidumbre, del riesgo, del mañana no sé lo que va a pasar, es la cotidianeidad? Yo entré aquí, hablé con algunos de ustedes, ¿y qué te parece? ¿A dónde va la Argentina? Y yo le dije, ojalá que venga un autoritario. No puede, no tendría, no sé. Entonces, ahí, ¿cómo jugamos? La hermenéutica de los actores. ¿Cómo hacemos una hermenéutica de los pentecostales cuando ya no son un pedacito? En el Brasil,
son un toco importante, en la Argentina también, son casi el 10%, y donde el movimiento protestante ha decidido llamarse evangélico para incorporarlos. Esto es interesantísimo. Habrá que hacer un día una hermenéutica. ¿Por qué aceptamos estar juntos? ¿Será que queremos ser como ellos en cantidad, en poder político, en poder de movilización, en poder de exigirle a unos y a otros? Puede ser, puede ser. Yo leía también cuando vos decías, y quieren dedicarse a la actividad política partidaria. Bueno, entré acá, estaba el nombre en una pared de alguien que fue diputado o constituyente, ¿no? No el nombre de los evangélicos, el nombre de su opción ciudadana que era evangélica. Y con toda la discusión que cuando fue elegido, los pentecostales se negaban, no querían votar a un metodista, porque para ellos la política no tenía nada que ver. Ese paradigma, lo escuché aquí en estas cátedras, era el que se creía que los pentecostales llevaban adelante. Era la no política, el no compromiso, el estar en un mundo ahí dando vuelta, y resulta que después se hicieron partidos evangélicos o pentecostales por todos los países. Por suerte en la Argentina no tenemos, Wanda. No tenemos. Intentaron una vez hacerlo, perdieron como en la guerra. Pero no tenemos partido evangélico. ¿Es bueno o es malo? No sé, no sé. Es decir, entonces cuando uno hace y habla de esas experiencias, es ahí. La segunda hermenéutica, innegablemente, es la de que escribe. De Wanda, mía, del que habla, del que investiga. ¿Desde dónde estás vos hablando? ¿Dónde te pones? ¿Tenés una empatía? ¿Tenés simpatía? ¿Es simplemente una objetividad que sabemos que existe poco y nada? ¿De dónde uno se coloca para hablar de estos temas? Por eso, y ahí sí, Wanda lo dice claro, yo soy luterana, yo soy feminista y yo lo planteo desde aquí. Importante. Por eso me gustó venir, porque si no, se plantean sobre ciertos universales que no sabemos dónde uno está parado. Y por eso decía yo, muy bueno, porque tuvo que decir que Lutero dice que hay que hacer una lectura literal de la Biblia. Lo tuvo que decir, lo tuvo que escribir. ¿Por qué? Y porque si no nos estamos engañando. Y tercero, que hermenéutica, bien lo decía Mercedes, obvio, no hay una sola hermenéutica en la Biblia, como no hay una sola hermenéutica cristiana, como no habrá una sola hermenéutica luterana. Un gran pastor luterano que amo y doy clases es Ernest Troeltsch, donde él dice, por lo menos para el cristianismo hay 3 hermenéuticas, 3 lógicas, tipo iglesia, tipo secta, tipo místico. Confluyen, están juntos, no se las puede pensar por afuera, porque están juntos en ese cristianismo que a lo largo de la historia va dando vuelta. ¿Se va a acabar? Y sí, qué sé yo, se está acabando. Ustedes saben que en las ciencias sociales el concepto era secularización. Ya se acabó la religión, no hay más. A ver, ¿qué era lo que le decían a los fundamentalistas? Dice, Dios o el mono era la Biblia o Darwin, la evaluación o la ortodoxia, la biología o la superstición, la ciencia o la religión, la luz o el oscurantismo, la lucidez o el fanatismo, la inteligencia o la ignorancia, lo moderno o lo premoderno. Categorías centrales en las ciencias sociales. Y si va a acabar la religión, si va a acabar, se va a acabar y nunca más va a volver, pero bueno, hoy descubrimos, no que ha vuelto, es que nuestras categorías de analizar esa sociedad creían que habían desaparecido. O tenemos que decir entonces que estos movimientos pentecostales son algo raro. Hay algo raro que se ha producido. Y como a mí no me gusta, digo, porque supondría entonces suponer, yo soy de la ontología o de la epistemología, que parte que cada persona tiene sus intereses, es racional, es activo, decide. Si bien hay pastores que los quieren, pero la gente vota con los pies. Y si bien tienen en los televangelistas, y bueno, pare de sufrir, está ahí, está mesetada en Argentina. Y las otras también están amesetadas. Y hoy hay toda una discusión entre los que investigamos estos temas, porque fíjate vos, Wanda, en sectores populares hoy en Argentina, hay más indiferentes que todos los pentecostales juntos.
¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es esto? Y no son justamente los que están en la lona los que se sumen al movimiento pentecostal. Porque hay que tener cierta capacidad para ir al templo, para hacer esto, para hacer lo otro. No tendrán trabajo fijo, es verdad, es dificilísimo encontrar obreros fabriles, y porque el tiempo, esa categoría tiempo, no es lo mismo para que alguien se lo regula todos los días la sociedad salarial para el que está en el mundo informal, y de mil maneras en el mundo informal, donde ahí sí hay un grupo de experiencias pentecostales que son importantes. Entonces ahí me parece que también nosotros tenemos que ser capaces de profundizar y ver. Sobre el cuerpo, es verdad, el cuerpo. Ahora, bien decía Wanda, en América Latina en los últimos años, los grupos carismáticos que atraviesan, yo te diría que hay carismáticos judíos, carismáticos islámicos, son los que ganan las elecciones en la raya últimamente. Son los que salen afuera, los que hacen judíos que hacen proselitismo, que quieren convertir a gente, que te van a buscar y que van a votar todos el día. Ahora, ¿se pueden aplicar las categorías fundamentalistas para ellos? No, ahí está. Creo que hay que tener entonces, así como no se puede para los católicos, es verdad, lo decíamos al comienzo, creo que es Wanda, la lectura de los diarios, de la prensa, y bueno, es fuerte sobre esto, ve fundamentalismo por todos lados. No solo ve, sino el Time tiene me encantó una tapa, era cuando la primavera árabe decía, la primavera que no fue lo que tenía que haber sido. Es fantástico esto. Son más que Dios, ya saben lo que va a pasar en el futuro, pero esto también nos pasa a nosotros. Entonces que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque fundamentalismo se ha convertido en una categoría peyorativa, fanático, bestia, supersticioso. Y es verdad lo que Wanda decía, cómo hay que ver después los contextos históricos. Acá no tenemos negros, o hay poco, si vos querés, Umbanda y Candomblé. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de esos pentecostales? ¿Dónde están? ¿Cómo presentan a quien yo tengo que decir que son todo lo contrario? Bueno, el mundo aparece, los vicios aparecen, pero el domingo pasado en Tecnópolis juntaron como 120.000 jóvenes las bandas de rock pentecostales. ¿Fueron ustedes? No fueron. 120.000 jóvenes. Claro que es Negrópolis, le dicen. ¿Por qué? Porque estuvo dedicado justamente a las bandas de rock pentecostal, que como ustedes saben, son uno de los lugares, porque no solo está el diezmo, sino donde recaudan y cantidad de fondos. Hay un rock cristiano, sano, amplio, que reproduce innegablemente visiones patriarcales, al mismo tiempo que hay bandas totalmente de mujeres tocando, ¿no? Ahí en esta dificultad que se tiene. Yo no, después, ya está, mi tiempo se va, pero me gustaría entonces, fundamentalismo, dice, son movimientos socio-religiosos que adoptan verdades incuestionables expresadas por líderes autoritarios que apoyan a su posición a través de un discurso carismático. Para nosotros los que hacemos ciencias sociales, el discurso carismático es justamente el discurso que atenta contra el orden. Entre el orden burocrático y el orden familiar, el que tiene carisma es capaz de contradecir a ese orden y subvertirlo de miles maneras. Acá no me voy a decir si son buenas o son malas, pero es esa posibilidad, ¿no? La Iglesia Católica lo usa mucho. El carisma no es lo mismo según el lugar que cada uno ocupa. No por algo, en Italia, al Papa se lo llama capo de tutti capi, ¿no? ¿Por qué? Porque expresa algo por ahí. Bien, que la verdad religiosa es validada a través de un uso selectivo de textos, pero esto lo hacemos todos. Lo hago yo para mis clases de Marx, de Weber, de Durkheim, de Perón, de Alfonsín, del que sea, selecciono. Porque no hay capacidad para dar la totalidad.
cómo selecciono y de qué hermenéutica selecciono, creo que Wanda y Mercedes nos decía, uno tiene que decírselo a los alumnos. Miren, yo lo selecciono por esto, porque me parece y porque creo que ustedes. Decirle que son universales, y cierto, acá nos están vendiendo. Ahora, esto me parece nos pasa, si son tan aceptados por los grupos pentecostales y otros grupos evangélicos, es porque seleccionar textos forma parte de nuestras tradiciones. O, si ustedes quieren, para ser más epistemológicamente hablando, nadie puede tener todas las visiones de la Biblia al mismo momento y en el mismo lugar. Para eso está el discernimiento, ¿no? Que uno cree que va tal o cual. Entonces me parece bien en esto, me parece interesante, fíjense que Wanda les tiene que decir que conoce ella América Latina y no otros colegas que vienen a veces a los Estados Unidos que no conocen, es distinto. Ustedes no son la oligarquía blanca que se hacen fundamentalistas, estos son los barrios pobres, sobre todo más que pobres, empobrecidos, y desde ahí la lectura es distinta, y sí, porque según las clases sociales, las lecturas de los movimientos religiosos son distintas. Las mismas palabras, los mismos liderazgos autoritarios producen situaciones distintas, y si lo sabrán ustedes con la Reforma Protestante y todo lo que por ahí pasó. Y para alguien me preguntaba al comienzo, está Guillermo, no sé dónde estás, donde ella habla tanto de fundamentalistas como de fundamentos, porque algunos creen que se puede hablar de uno y dejar el otro. Creo que me parece interesante de esta idea del tiempo, ¿no? Mientras algunos son nostálgicos, la mayoría de los grupos evangélicos y pentecostales al revés. Viven poniéndole nombres mesiánicos a sus iglesias. La esperanza, Dios está aquí, se van a salvar todos, vienen ya los últimos tiempos, están con nosotros. Es decir, ojo, esa utopía milenarista, diría Troeltsch, está quizás más presente. ¿Por qué? Y porque es la idea de estar viviendo en esa celebración orgiástica, glosolalia, de transformadora, ese reino que yo quiero que venga, pero no viene, porque acá lo veo que por todos lados, para que venga hay que tener, parece, mucha fe. La teología de la prosperidad me parece, como la guerra espiritual, son conceptos importantísimos. Yo diría, fueron o son usados por los grupos, acá es casi el paradigma dominante, es el tipo ideal, por volver a hablar. Aunque sabemos cómo que tiene la verdad, el que no tiene la verdad. Yo me gusta mucho leer, y leía, por ejemplo, los grupos católicos en Estados Unidos de fin del 19, que eran considerados sectas, ¿no? Y que como sectas había que echarlos, tenían que irse. ¿Por qué? Y porque cada sociedad crea sus propias concepciones dominantes. Y aquí habrá que ver cómo esto prosigue. Tú no lo dijiste, pero estaba en el texto, cuando iba hablando sobre los pastores, personalmente espero que ningún pastor o pastora que esté aquí hable de esa manera, en el lenguaje corporal, al expresar el sermón sobre que los varones están arriba de las mujeres. Pero no se lo dijiste porque creerás que ninguno está. Bueno, sí me gustó, insisto, toda tu reflexión de la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. Y que no hay, a diferencia de la Iglesia Católica, recuerden, acá es Troeltsch otra vez cero, mientras la Iglesia Católica, aunque la cual Troeltsch dice, los luteranos somos primos hermanos, yo la dejo ahí, porque es lo que dice él, lo decía principio del siglo XX, allá él, es decir, toda esa la tradición, los concilios, la autoridad es la autoridad que le da a la institución, no es la autoridad que crece. Acá hay un paradigma muy fuerte. Si el propio grupo crea su propio pastor y ese pastor yo lo tengo que alimentar y darle dones y darle dinero, bueno, en el caso de la Iglesia Católica no solo no se da, sino que está en su crisis justamente por no saber quizás comprender eso. Termino
Termino entonces. Yo les recordaba, ustedes saben, cuando empieza ese movimiento fundamentalista ya por 1910 y ella lo pone en 1920, hay 5 consignas. Claro que quedó solo una, porque la primera es esta de la Biblia como normativa, literal. Pero la segunda era, nos enfrentamos a aquellos que nos dicen que no quieren reconocer el nacimiento virginal de Jesús. La tercera son los que siguen creyendo, diciendo que no hubo una resurrección física de Jesús. La cuarta era que Jesús había expiado a los pecados. Y la quinta, que los milagros son verdaderos. Es decir, este movimiento no era solo Biblia, solo literalidad. Apuntaba a una serie de concepciones difíciles, si las hay, cuando la lectura crítica que se hace, la actualidad, aceptar alguna de estas nos cuesta, pero me parece que al menos muestra cómo después con el tiempo se va quedando. De todas maneras, no olvidarla, Wanda no tuvo tiempo porque tampoco podemos, que la derecha cristiana en Estados Unidos, una parte de esa derecha tiene presencia en este tipo de movimientos, una parte de esa Iglesia Católica que no quiere aceptar absolutamente nada, y los cardenales en Roma en estos días han discutido contra la homosexualidad, las mujeres, tiene también en ese catolicismo norteamericano una efervescencia que pareciera que le está dando una serie de pesos y de importancia. Bueno, yo hasta aquí llego y recordarles, cuando Wanda en un momento decía el uso selectivo de los textos, yo decía, pero la Iglesia Católica. Ratzinger tenía una frase que decía las verdades no negociables que tiene la Iglesia Católica. Y si las llegamos a negociar, decía Ratzinger, desaparecemos. ¿Hay verdades no negociables? ¿O todo es negociable? Y esto me parece que a los grupos religiosos, sea cuales fueren, le ponen una serie de interrogantes. Más, termino, cuando Wanda dice, hay una búsqueda en sociedades en crisis, de soledad, de pérdida de sentido, de algunas verdades. Acá teníamos un intelectual, que era un coronel, se llamaba Rico, que decía, ¿qué era que decía? ¿Recuerdan? La jactancia de los intelectuales es creer todas certezas y verdades, pero la mayoría parece que está a la búsqueda y vive en esa situación. Yo por eso le quiero agradecer, aprendí mucho, me llevo una idea del feminismo y el luteranismo crítico, valiosa, porque permite ver los esfuerzos que se hacen, las dificultades que esto trae, pero la necesidad de hacerlo si uno quiere y sigue creyendo que ese mensaje de Jesús es un mensaje liberador y que ese mensaje de María viene a derribar a los poderosos de su trono. Eu fico muito grata pelas duas pelos dois comentaristas, e eu gostaria só de tecer algumas referências, juntando inclusive o que veio dos dois reatores. Eu faço parte do diálogo bilateral católico-romano e luterano. Eu sou a representante do Brasil, da Igreja do Brasil, e nós acabamos de publicar esse documento, que eu já falei ontem à noite, chamado Do Conflito à Comunhão, a Igreja Católica Luterana, a Igreja Católica e a Comunhão Luterana, marcando os 500 anos da Reforma e fazendo isso em uma maneira, fazendo isso em comum, católicos, luteranos, contando a história do que aconteceu no século XVI e fazendo isso de uma maneira ecumênica. E eu menciono isso porque, começando com a observação de que não há fundamentalismo na Igreja Católica. Veja bem, o fundamentalismo, dentro do cristianismo, ele
usa como referencial o texto bíblico. No diálogo bilateral, uma das nossas maiores dificuldades não é na interpretação de texto bíblico, porque quando nós temos um referencial literário comum, nós podemos interpretá-lo. O problema é quando a autoridade é invocada a partir da tradição. E como é que você vai questionar, debater, criticar algo para o qual não existe uma documentação? E nós somos, eu confesso isso, nós aqui confessamos isso, somos uma cultura da escrita, nós precisamos de documentos. E não é à toa que o diálogo ecumênico entre luteranos e católicos só foi possível a partir do Segundo Concílio Vaticano, porque houve no Concílio Segundo Vaticano uma reintrodução da Bíblia dentro da vida católica, né? E não é à toa que também nesse período há uma maior aproximação com as outras denominações. Ou seja, passamos até agora um referencial comum. Não é que a Igreja Católica não seguisse a Bíblia, pelo contrário, mas o caráter normativo que a Escritura tem nos colocou em proximidade, porque agora um princípio que era luterano, sola Escritura, passa a ser compartilhado, pelo menos em parte, também com a Igreja Católica. E isso nos permite um linguajar comum, permite que possamos utilizar o texto bíblico e também exercitar as nossas hermenêuticas. E, é claro, a gente vem com hermenêuticas muito distintas. E é verdade que, dentro dessa multiplicidade de hermenêuticas, a minha, e eu sou honesta, sou muito franca, a minha é uma hermenêutica inclusiva. Eu vejo que o Evangelho é a afirmação da inclusão das pessoas dentro do corpo de Cristo, né? Para mim, esse é um critério. É o ministério de Jesus em sua sanação, em sua salvação, que reintegra, que traz para dentro do corpo de Cristo os corpos que estavam excluídos. Então, o credo batismal, confissão batismal de Gálatas 3, 27 e 28, de que em Cristo já não há mais judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, mas somos um em Cristo, se torna um cânon dentro do cânon, porque esse é um dos critérios, entre os muitos critérios, que eu vejo o ministério de Jesus sendo aplicado, exercitado, incorporado para uma hermenêutica da inclusão. Tá? E esse para mim é um critério essencial do que é o Evangelho. E eu concordo achei muito pertinente a observação da Mercedes em dizer que, de maneira geral, nós lemos o texto bíblico, o Magnificat, e reduzimos aquilo que é o conteúdo do texto, que é o revolucionário, que eu acho que já é uma teologia da cruz, porque há um cruzamento, há um atravessamento do que é uma realidade para uma outra realidade. Quem vem de mãos vazias sai alimentado, quem vem com soberba e orgulho, quem é todo-poderoso sai de mãos vazias. E essa transformação que a cruz, ou a teologia da cruz, engendra, é uma que nós, por causa da nossa dependência, por assim dizer, das instituições de poder, do poder também que intelectuais, pastores, lideranças exercem, somente veem a transformação daquele que é poderoso, daquele que está em uma situação de privilégio, aquele que está experimentando a híbris e que então é mandado embora de mãos vazias. E nisso eu concordo que é uma ênfase talvez que as próprias teologias protestantes,
por essa ênfase na humildade, por essa ênfase na pequenez, por essa ênfase na modéstia, não conseguem expressar tão bem do que é a abundância do reino de Deus. Né? O que é essa fartura, essa plenitude que a gente experimenta e que vem a partir da própria criação. E nos falta, e tem alguma coisa a ver com, quem sabe, o nosso contexto cultural, étnico, não sei, isso requeriria talvez um pouco mais de tempo da nossa parte, mas a parte do louvor, da alabança mesmo, parece que a gente é um pouco tímido em fazer isso, porque não nos pertence, e a própria teologia parece que nós não levamos em sério a teologia que nos oferece essa riqueza. Então, é um ponto que eu concordo plenamente. Eu acho que Mercedes nos relembra de que esse uma moeda de duas faces. Mas, ao mesmo tempo em que isso é verdade, eu quero apontar que, sim, a gente tem que olhar para os movimentos, para essa teologia da prosperidade e para as expressões do próprio fundamentalismo como se manifestam nas igrejas neopentecostais, de que existe algo que é essencialmente humano, que é essa tendência, o desejo da melhoria. Eu quero melhorar, eu quero me curar, eu não quero ficar na situação de miséria. Né? E eu não tenho nada contra essa abordagem, porque ela reflete a carência, ela reflete a situação nossa como humanidade. Né? E também é uma parte da condição humana que todas as igrejas levam em conta, porque todas as pessoas vêm para as igrejas, quem sabe, com as mesmas perguntas. O problema, e aqui é onde a teologia luterana e a teologia da prosperidade entram em choque, é porque, de acordo com os princípios desse evangelho, a partir da hermenêutica protestante, a hermenêutica é da inclusão. Nós queremos que todas as pessoas sejam incluídas. Ao passo que, dentro da teologia da prosperidade, nem sempre essa prosperidade se aplica para todos. E, em especial, no continente estadunidense, a minha prosperidade tem que depender da sua falha. Eu só posso prosperar na medida em que você falhar. E, por isso, essa dicotomia da exclusão ao invés da inclusão entram em choque. E aqui há um conflito não só de hermenêuticas, mas também um conflito de como essas hermenêuticas se aplicam dentro do dia a dia, onde a criação desses outros, que são, em geral, os imigrantes, que são as pessoas de outras etnias, que são de outros grupos sociais, o outro que vem de múltiplas identidades sexuais, também a questão de que as mulheres estão tirando os empregos dos homens, essa criação de outros que daí precisam ser incluídos para que Deus me abençoe. E essa é uma linha muito tênue. Eu agradeço muito a observação de que aqui na Argentina essa criação do outro, assim como a gente percebe no contexto brasileiro, né, talvez não seja tão acirrada, mas no Brasil, por exemplo, as igrejas neopentecostais atacaram massivamente a Igreja Católica e houve um incidente em que um pastor protestante chutou a imagem da santa. Bom, isso virou rock, isso virou música, isso virou comercial de televisão, porque só se pode ser cristão, nesse caso, quando a gente chuta a santa. Né? Quando o ídolo que é representado pela santa, e os católicos são identificados como aqueles que são idólatras.
né? Ou então se tornam contra outro grupo, que são os de afrodescendência, para mostrar que esses são os que idolatram ou que têm culto ao demônio, né? Então, no Brasil é séria a coisa, e é desse contexto que vem a pergunta, e eu fico muito contente que aqui não seja assim. Uma história só para finalizar, tá bem, Daniel? O fundamentalismo entre a família luterana. Você sabe que os luteranos são poucos e nós ainda estamos bastante divididos. E no Brasil, a nossa igreja irmã, que é a igreja Missouri, ela não ordena mulheres. E me convidaram, na época que eu era professora na Cátedra de Teologia Feminista, para falar com um grupo de pastores da igreja Missouri sobre a ordenação de mulheres. Bom, eu comecei a minha conversa e falei do método histórico crítico e como com a crítica textual a gente podia ver que textos que eram deuteropaulinos não tinham tanta relevância ou que historicamente estavam isolados, e dei uma aula de exegese que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Por quê? Porque eu não havia entendido o básico, que é o método histórico crítico não está presente. Quando eu vi isso, depois da primeira parte da conversa, quando eu me dei conta que por aí não ia, a gente tem que voltar às bases da teologia luterana e dizer o que é o Evangelho, o que Jesus faz. E mostrar como, por exemplo, textos como de 1 Timóteo, no 2º capítulo, estão em profunda dissonância com aquilo que é o central da justificação pela fé. Por exemplo, junto com a proibição de mulheres pregarem ou de terem liderança, vem a observação que as mulheres serão salvas pela maternidade. Eu, por exemplo, seria salva pelas 2 boas obras que eu tenho, minhas filhas, né? Que seria completamente anti-luterano. E comparando os textos e convidando a esse exercício da própria hermenêutica luterana, mostrar o que é o central e o que é o periférico. A maioria das pessoas luteranas não conhecem a hermenêutica do Lutero e pensam que só porque está escrito na Bíblia, tudo tem o mesmo valor. Lutero era bem criterioso, ele dizia que era necessário ler a Bíblia com muita atenção. E é essa atenção que eu quero convidar vocês a exercer também. Eu fico muito grata pela oportunidade, gostei demais dessa experiência das cátedras Carnahan, para mim foi um privilégio, e de também poder estar com vocês, e peço desculpas pelo meu portunhol e agora por ter que falar em português, mas, como eu disse, às vezes é a língua do coração. Muito, muito, muito obrigada.